Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. Son polémicas las denuncias de los exministros de Evo Morales contra el gobierno de Luis Arce Catacora, esta vez por un presunto sobreprecio en la compra de diésel por más de 723 millones de dólares. ¿Cuál será la reacción y la respuesta del gobierno frente a estas denuncias que son realmente polémicas? Para Carlos Romero, el gobierno se ha emborrachado de poder y hoy, según Carlos Romero, somos un país exportador de cocaína. Estos dos exministros aseguran que esta denuncia será presentada ante la Fiscalía. Escuchemos y luego continuamos. Quiero saludar respetuosamente a los medios de comunicación, agradecerles por asistir a esta convocatoria. Un saludo especial a nuestra compañera Teresa Morales y a todos los compañeros del equipo técnico que nos apoyan. Como ustedes recordarán, en fecha 3 de marzo del presente año hicimos una denuncia que la consideramos muy grave acerca de lo que hemos denominado el caso de mega corrupción derivado de acciones de corrupción pública más grande de la historia de Bolivia, en el caso de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Partíamos del supuesto de que no estamos cuestionando en sí misma la política energética del país. Hemos hecho notar que la nacionalización del gas y los hidrocarburos es lo que le ha permitido a nuestro país alcanzar márgenes de crecimiento económico sin precedentes en toda su historia, 6 veces ocupando el primer lugar en la región en el periodo de 14 años y durante la última década de gobierno de Evo Morales. Nos ha permitido emprender la industrialización, construir grandes obras de infraestructura, multiplicando en 6 veces lo que se había construido en la historia republicana en materia de infraestructura caminera, sanitaria, deportiva, educativa, social, productiva, etc. Nos ha permitido tener la posibilidad de que 3 millones de personas abandonen su condición de pobreza para pasar al estrato de clase media desde el punto de vista de sus ingresos económicos. Y si bien somos conscientes de la caída de los volúmenes de la producción de gas y líquidos en 1/3 aproximadamente, pero que también ha incidido en una modificación de la balanza energética, pues desde el año 2022 la balanza energética es negativa. Hemos recibido 3.000 millones de dólares por concepto de exportaciones de gas y hemos erogado 4.100 millones de dólares por importación de combustibles. Sin embargo, esta diferencia de 1.100 millones de dólares no debería haberse presentado con este margen tan drástico, por lo menos, si es que las transacciones de yacimientos se hicieran transparentemente conforme a ley, conforme a la ética del funcionario público. Nosotros hemos señalado de que básicamente hay 4 irregularidades que son muy graves. La principal la identificamos en los premios inflados que se vienen pagando en los últimos años. Señalamos que promedialmente el premium, que explicamos que es un concepto que implica costos de seguro, de almacenaje, de logística de transporte, pero también la comisión al trader, al intermediario, para, en este caso, la importación de combustible. Este concepto del premium, que se pagaba promedialmente en $30 durante los 14 años, resulta que en los últimos años se ha disparado a un promedio de $200.
y hemos advertido que inclusive en un caso específico, en Puerto Aguirre, se ha llegado a pagar más de $500 como premium por metro cúbico de diésel importado. Y obviamente esto no tiene relación con lo que sucede con los otros países de la región. Casualmente esto se da bajo el monopolio de Trafigura, que es esta empresa intermediaria, este broker, que controla el 90% de las importaciones de diésel y gasolina de Bolivia, que casualmente tiene como representantes legales a exfuncionarios de yacimientos que han sido destituidos por denuncias de corrupción, y que es una empresa que ha sido expulsada de casi todos los países de la región, en algunos casos, como en el caso de México, por el propio presidente mexicano, de manera pública, por haber incurrido en mega sobornos a funcionarios públicos y por trasladar los dineros sucios de los sobornos a paraísos fiscales. Hemos advertido también que todo esto se produce porque ya no hay transparencia en las compras de yacimientos. Han eliminado el proceso de licitaciones, inclusive en las adjudicaciones directas ni siquiera ya requieren un documento base de contrataciones, ya no requieren el control del directorio, tienen amplia discrecionalidad los propios gerentes de logística, de refinación, para hacer los negocios que les dé la gana. Pero no solamente compran de este yacimiento, sino también de una subsidiaria que han instalado en la Argentina para hacer compras directas en el exterior con estos sobreprecios que son realmente escandalosos, groseros. Entonces, y hemos señalado que además se sobreimporta diésel y gasolina, mucho más allá de la capacidad de la demanda interna. El requerimiento interno ha sido sobrepasado en 10 veces en importaciones de gasolina el año 2022. Y el requerimiento de diésel supera en 50% la demanda interna real del mercado boliviano. Nuestras denuncias han merecido como respuesta de las autoridades algunas acciones coreográficas de lucha contra el contrabando, un reconocimiento expreso de que el 80% del combustible subsidiado en Bolivia se desvía al contrabando, y amenazas, insultos, guerra sucia, procesos judiciales contra los aquí presentes. Es decir, el denunciante es amenazado y procesado, y el denunciado es protegido. El presidente Arce y su gobierno están al revés. Pero no han dicho nada del sobreprecio de los premios, que es el núcleo de nuestra denuncia. No han dicho nada de la sobredemanda, la sobreimportación, que no corresponde a la demanda interna. Eso no han respondido. Hoy día vamos a presentar una prueba categórica inexpugnable, perfecta desde el punto de vista técnico-jurídico, documentada, con los respaldos probatorios suficientes. Como lo hemos hecho en la anterior ocasión, hemos presentado contratos, resoluciones, gráficos, estadísticas, etcétera, con base en 4 fuentes nacionales oficiales y fuentes internacionales. Hoy día tenemos fuentes nacionales, tenemos fuentes internacionales, para demostrar una vez más, con una nueva prueba contundente, el núcleo de la corrupción en yacimientos, que es los premium inflados, las comisiones o coimas, super coimas, mega coimas, infladas, que ustedes las van a poder visualizar de la manera más objetiva.
La compañera Teresa Morales ha elaborado una fórmula, ha hecho un cálculo comparativo y hemos tomado la base de datos de la aduana de Chile y de la aduana de Bolivia, ambas bases de datos, para hacer una demostración que a continuación se va a exponer por parte de la compañera Teresa. Bueno, lo primero que es necesario que conozca la población y el país es que todos y todas pensábamos que solo yacimientos petrolíferos importa el combustible en Bolivia, y hemos demostrado que se importa combustible en demasía. Si ustedes se acordarán, hemos demostrado que se han importado 1.550.000 litros en exceso y no han respondido, han dicho que el INE está equivocado, pero nadie ha comprobado que eso se ha equivocado. De todas maneras, sin haber respondido a eso, nosotros hemos seguido investigando, y aquí una segunda prueba sobre este mismo tema, además de las otras que ya se han entregado en la primera denuncia. Lo primero, no solo Yacimientos importa diésel en Bolivia, no solo Yacimientos importa combustible en Bolivia. ¿Ustedes sabían eso? No lo sabían probablemente. También hay dos empresas que importan en paralelo a Yacimientos combustibles en Bolivia, señoras y señores. Resulta que hay una empresa minera que se llama la Minera San Cristóbal, de la que muchos de ustedes han oído, y la Minera Manquiri. Son dos empresas que también en paralelo a YPFB todo el tiempo están importando combustible, en particular diésel. No lo hacen de manera ilegal. Bueno, ustedes saben quién es la empresa minera San Cristóbal, lo pasaremos para ahorrar tiempo, les vamos a entregar en impreso. Y la empresa minera Manquiri, que también están autorizados por un debido régimen jurídico, que es el decreto 29257, 26946 del 28 de febrero de 2003, varias regulaciones que le permiten a estas empresas legalmente hacer importación rutinaria mensual para su uso, para directamente usar, en este caso, el diésel. Entonces, ¿qué nos permite eso? Nos permite comparar. Si dos o más empresas importan algo, podemos comparar los precios. Carlos Romero y yo decíamos, hay sobreprecio, y decíamos cómo vamos a comprobar que hay sobreprecio. Aquí, señoras y señores, está la prueba del sobreprecio, material, real, incontrastable. Hay sobreprecio. ¿Por qué? Primero, el decreto supremo les autoriza a estas empresas a hacer una importación junto a yacimientos y les obliga a entregar unas facturas, etcétera, que también lo obliga al YPFB. Pasaremos por alto, pero eso les vamos a dar impreso. La importación directa que se ha hecho, hemos verificado en 2021, 2022, 2023. Les voy a dar solo un ejemplo. Aquí entramos al ejemplo. Como es en la mañana, vamos a hacer un poco de matemáticas. Las empresas mineras en marzo del 2022 han importado 2.402.558 kilos, y en promedio el precio de dólares por kilo es 1,175 centavos de dólar. $1 con 175. El mismo mes, marzo, YPFB ha hecho una importación, voy a ver aquí mi papelito porque no alcanzo a ver allá, ha hecho una importación de 71 millones de kilos, 71 punto y algo millones de kilos, el precio por kilo, 1.6, cuando aquí era 1.1.
Ustedes dirán, pero de 1.6 a 1.1, ¿qué diferencia es? Pero multipliquen por el número de kilos. Fíjense, y la diferencia en el precio resulta ser en porcentaje 28%, en precio por kilo 48 centavos, pero en dólares, en un solo mes, son, ¿alguien sabe? En primaria la profesora nos diría 33 millones de dólares. Hay un expresidente peruano que por 10 millones de dólares está preso. Aquí solo en un mes hay una diferencia entre importación de empresa privada de diésel y YPFB en un mes, 33 millones de dólares, más de 33. Entonces, en el mes de marzo de 2022, el sobreprecio fue más de 33 millones de dólares. ¡Un mes! Pero yo me he pasado el trabajo de revisar varios meses. Pasemos entonces a ver cuáles son los meses. Después les muestro mes por mes cómo he revisado. He revisado 15 meses. Terminado en diciembre, me alarmé y conseguí datos incluso del 2023. Hace un mes atrás, abril, marzo, conseguí todavía información. Y haciendo el mismo ejercicio que acaban de ver mes por mes, desde enero del 2022 a 323 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Apretaremos, por favor. 723 millones quiere decir que el país ha perdido en 15 meses un monto de más de 23.4 millones de dólares por sobreprecio. Quiere decir esto que hubiera sido más fácil que el país le hubiera encargado a Manquiri que compre para nosotros, ¿no es cierto? Compren nomás ustedes en vez de comprar YPFB, porque YPFB, los jefes de YPFB se hacen ricos con el sobreprecio. Entonces nos preguntaremos cómo ha sido esto. 723 en 15 meses, 723 millones de dólares. ¿Cuánto es la venta del oro que acaban de aprobar hace pocos días? Les va a generar todo el oro que se han peleado tanto por aprobar y no aprobar, 1.200 millones de dólares. Pero esto ya es, en 15 meses nada más, 723. ¿Pero qué falta? Falta saber lo que ocurrió con la gasolina, porque esto solo es el diésel. Y solo Chile, además. Y solo es el espacio de la importación por Chile. Entonces, solo en diésel, porque Manquiri y San Cristóbal solo importan diésel. Si hubiera sido la suerte de que San Cristóbal importara gasolina, hubiéramos podido comparar, lamentablemente no. Solo el diésel, el sobreprecio del cual habíamos hablado Carlos Romero y yo hace tiempo y que nadie nos quería dar respuesta, y nos decían que estábamos locos, que queremos desestabilizar al gobierno. Aquí está, señores. Y la prueba la vamos a mostrar ahora mismo. Esa es la base de datos de la aduana, señoras y señores. Nos dijo Dorgaten, el INE se equivocó. Pero esta, señoras y señores, es la base de datos de la aduana. Está resaltado lo de San Cristóbal. Y está resaltado lo de San Cristóbal en este caso. Esta es base de datos de la aduana. Cualquier persona sabe, cualquier especialista sabe que la aduana tiene en la parte, esa parte es la parte de San Cristóbal. Cualquier persona que conozca la base de datos de la aduana, este es el formato de la aduana. Pero en cada una de las filitas de la aduana está escrito lo que algunos saben lo que es el DUI. Antes se llamaba póliza de importación. Nuestros papás hablaban de la póliza, ahora se llama DUI, otros se llaman DIN. Pero bueno, por favor haremos el link. De cada una de las líneas de la aduana hay un documento como este de varias páginas. Señor Dorgaten, no mienta, no mienta. Aquí les vamos a mostrar uno de los documentos revisados y les podemos mostrar 244 documentos iguales.
Si ampliamos aquí, lamentablemente no se ve bien, aquí está, cada uno en la columna aquí son todos los cisternas, bajar un poquito hermanito, son todos los cisternas, son 100 y pico cisternas. Con el nombre del chofer, el brevet del chofer, la placa del cisterna y los kilos que lleva cada uno y el precio y el valor FOB. El valor FOB quiere decir sin el transporte que va desde allá hasta el lugar donde vaya a ir en Bolivia. Ni siquiera he calculado el valor CIF, que quiere decir encima sumarle el transporte que va. Pero fíjense, son 38, 43, son toditos los cisternas, uno por uno. Que no diga que nos inventamos, que no conocemos, que no sabemos, que es falso. De todas estas importaciones de diésel, señoras y señores, la aduana tiene este documento, revisado por mi persona, uno por uno. Cisterna por cisterna han entrado, incluso fíjense a qué hora y a qué minuto pasa por cada frontera, en qué fronteras está. En el data show que les estamos entregando está la foto de este en particular. Vayan ustedes con la lista y pregúntenle a la aduana. Todo esto está debidamente documentado y además cruzado con los documentos de aduana de Chile. Cruzado, ya podemos pasar a la presentación nuevamente. Esto también se los vamos a pasar, es un PDF. No lo hemos podido meter en el Power porque no cabe, pero sí en el Power. En el de aduana Chile, aduana Chile. En el PowerPoint van a ver el aduana Chile con el que hemos cruzado. Entonces, señoras y señores, comparando las compras que hace en estos documentos la empresa San Cristóbal y Manquiri versus las compras de diésel que hace YPFB, hay un sobreprecio. Ahí está, aduana. Ahora están los datos aquí también comparados y cruzados con la aduana de Chile. Entonces está debidamente verificado el sobreprecio en 15 meses de $700 millones. Está aquí exactamente la información de la base de datos de la aduana de Chile. Aduana de Bolivia versus aduana de Chile. Y me dirán, no, entonces, ¿cuál es el secreto? ¿A quién le compran? ¿Con quién hacen el negocio? Ya hace meses atrás, Carlos Romero habló de una empresa, Trafigura. ¿Me suena Trafigura? Pues justo uno busca y dice, a ver, buscaremos. Pasaremos semana. Hemos visto que se pagaran sobreprecios a empresas Trafigura y Vitol. Les vuelvo a mostrar la misma base de datos debidamente resaltada. Fíjense, la mismita, arriba está azul, solo que les he puesto en amarillo para que vean. Hacer un clic. En la fecha está, como no se ve, les voy a hacer un globito, hacerle clic. El 5 del 7 del 2022 dice la fecha. Hay dos importaciones, dos pólizas. Una de esas es Trafigura, pero es el mismo día. No deberías hacer las anteriores, pero bueno. Esta de aquí abajo es Trafigura y la de arriba es Cope. Perdón, compañeros, si nos están. Fíjense los precios, Ceci. Fíjense los precios. El precio Cope por kilo, 2.10. Adelante, dale clic. El precio al que compran la minera es 1.4. 1.4. Imagínense por kilo la diferencia, perdón. 1.4 compra la minera San Cristóbal y 2.10 compra ¿quién? YPFB. Díganme a quién compra YPFB. A Trafigura. Y no era eso que habíamos dicho nosotros hace meses. Sí, YPFB compra a esa empresa, a Trafigura. ¿A santo de qué compra a semejante diferencia? El mismo día, señoras y señores. Por la misma frontera, señoras y señores.
Pueblo de Bolivia, nos están robando. Se están embolsillando 700 millones de dólares que le hacen falta a este país. Ha quedado vacío de dólares el país por estar pagando este sobreprecio. Seguiremos adelante. La diferencia es 0,62 de dólares por kilo. ¿Qué quiere decir? 29, casi 30% de sobreprecio. No 5%, no 10%. Un sobreprecio de 30% en cada kilo. ¿Vale? En 15 meses, por tanto, solo en diésel, vuelvo a repetir, son 723.4 millones de dólares en valor FOB y solo en diésel. Está debidamente demostrado. Son más pruebas las que ya hemos presentado la vez pasada, las han ignorado. Se han salido por la tangente, han dado conferencias de prensa mintiendo y diciendo cosas que no se les ha preguntado. Le han echado la culpa al INE. Han dicho que es una intención de los dos exministros de desestabilizar y nos han hecho juicio penal por querer desestabilizar al gobierno. No, señores, estos son datos verdaderos. Datos de la base de datos de aduana. 723.4 le han robado al país en 15 meses. Dólares que hoy le hacen falta a Bolivia. Este es uno de los caminos. El otro es la importación excesiva, porque encima de esto han importado en demasía, como Carlos ya lo ha explicado. Y además de esto de importar en demasía, lo que han importado en demasía lo han sacado por contrabando. Y estas últimas semanas ustedes mismos han cubierto que están haciendo show, todas las fronteras, militarizando, etcétera, porque todos sabemos que se ha salido una cantidad increíble por contrabando. Entonces, este es el tema. Pasaremos, por favor, compañeros. Entonces, este es un elemento más del mayor daño económico al Estado y al pueblo boliviano que se haya conocido en toda la historia desde la fundación de Bolivia. No ha habido un daño mayor, no se conoce un daño mayor al pueblo boliviano. Estamos teniendo que vender hasta las joyas de la abuela, porque aquí han vaciado de dólares nuestra empresa estratégica más importante. Y esto alguien tiene que responder. Eso, hablar ya de lo que esto significa para la economía boliviana. Muchas gracias. Solamente puntualizar. Estamos hablando de la importación de diésel directa por la empresa San Cristóbal desde el puerto de Antofagasta, de Chile. Es decir, el mismo puerto, el mismo producto, diésel estándar, el volumen que ha sido explicado a través de la fórmula técnica que hizo la compañera Teresa. Estamos hablando del mismo proveedor del diésel, la empresa chilena COPE. Empresa chilena COPE. COPE ha vendido de manera directa a San Cristóbal y COPE ha vendido a través de la intermediación de Trafigura desde el mismo puerto de Antofagasta. El mismo producto, diésel estándar. Con la mediación de Trafigura, con esas diferencias que en global representan un daño económico al país de 700 millones de dólares. Estamos hablando solamente del puerto. Si bien el principal puerto es de Antofagasta, el principal puerto de importación de los combustibles de Bolivia. Pero no es el único. También se importa de Conchán, se importa de Moquegua, se importa de en Paraguay, ¿no es cierto? En la anterior presentación mostramos que
La empresa Montegrande, por ejemplo, en Paraguay, el 15 de agosto del año 2022, había vendido diésel a yacimientos en la mitad de precio, por concepto de premio. YPFB compra a una empresa privada, sin la intermediación de Trafigura, compra en la mitad. Cuando una empresa minera como San Cristóbal, y lo mismo debe suceder con Manquiri, ahí está toda la base de datos de la aduana de Bolivia. Les vamos a pasar toda la base de datos de la aduana de Chile, porque afortunadamente hay gente en el exterior que nos está ayudando con información. Entonces, ustedes van a poder hacer el ejercicio con Manquiri, por ejemplo, o ustedes van a poder hacer el ejercicio tomando otro mes. Teresa ha tomado un periodo de tiempo, el mes de marzo, luego ha hecho un cálculo de 15 meses. Ustedes pueden cambiar los datos aplicando la misma fórmula y resulta que se van a encontrar con estas tan desagradables sorpresas. ¿Y qué nos ha provocado esto? Resulta que la economía está por los suelos. No hay reservas internacionales, se agotaron las divisas de la bóveda del Banco Central, quemaron los depósitos especiales de giro, ya no tenemos DEC, tenemos simplemente el piso mínimo de 26, que es lo que exige el sistema financiero internacional. Resulta que hay carencia de divisas en el mercado financiero, lo que está generando un mercado paralelo y una lenta y peligrosa escalada de la divisa, encareciendo la importación de bienes de capital, encareciendo la importación de insumos productivos, es decir, impactando en una mayor contracción de la economía nacional, determinando al mismo tiempo una progresiva caída del peso boliviano y una amenaza real de escalada inflacionaria, sobre todo en los productos alimenticios de canasta básica. Y resulta que ahora nos hacen liquidar las joyas de la abuela para pagar sus deudas, sus fechorías, porque resulta que nos hemos encontrado con este agujero negro en la economía nacional, pero nos hemos encontrado con sorpresas, porque resulta que sabemos que en agosto hay que pagar servicio de deuda externa, hay que pagar interés de deuda, hay que pagar los bonos soberanos que no colocaron el año pasado, hay que pagar intereses de 2 transacciones de depósitos especiales de giro que las habían hecho entre gallos y medianoche. ¿No es cierto? Y aparte nos encontramos, por ejemplo, con estos impactos en la actividad productiva. Se quejan los sectores productivos, hay restricciones en la provisión de diésel. ¿Por qué? Porque a su socio, a su compinche Trafigura, no le habían pagado. Entonces, como Trafigura ha facturado pero no ha recibido los reembolsos, resulta que hay restricciones en la provisión de diésel. Pero además nos hemos enterado por la prensa extranjera que la han recogido ustedes, de Argentina, de Econojournal, que habíamos tenido una deuda flotante de 150 millones de dólares por gas que se ha provisto a la Argentina, lo han provisto los operadores, pero Yacimientos no han reembolsado los costos operativos de esos operadores, Repsol, Tecpetrol y otros. ¿No es cierto? Esto ya es de conocimiento público, o sea que aparece una nueva deuda que no la conocíamos, la estábamos ignorando. Entonces, ¿a dónde están llevando este país? Y bueno, resulta que las autoridades, a las denuncias que hemos presentado, que las hemos sintetizado, pasamos las denuncias que hemos presentado con los respectivos respaldos, mostramos las denuncias, la balanza energética adversa, la comparación del mercado interno de gasolina con lo que se sobreimporta y se desvía al contrabando, todos estos datos que ya los tienen, pero los estamos recordando.
Resulta que finalmente arribamos a la respuesta de las autoridades a nuestras denuncias. Y la respuesta es un show mediático, una coreografía para decir que están luchando contra el contrabando. Van, intervienen un par de gasolineras, sin duda ninguna de esas gasolineras debe estar a nombre de algún compinche por ahí que se beneficia del negocio, ¿no? Porque aquí hay que hacer una investigación profunda a yacimientos, hay que hacer una investigación profunda al Ministerio de Hidrocarburos, hay que hacer una investigación profunda a la ANH, funcionarios públicos y sus hijitos, sus parientitos. ¿No es cierto? ¿Y por qué hablamos? ¿Por qué hablamos fuerte? ¿Y por qué hablamos duro? Estamos impactados, no lo aceptamos. Nos han respondido con su coreografía, pero la respuesta es interesante de todas maneras. Hacemos porque reconocen ellos de que un 80% del combustible se está desviando al contrabando. Eso es respuesta de yacimientos. Nuevo elemento, 80%. Segundo, reconocen ellos que parte del desvío del diésel se dirige a actividades ilícitas. Deberían decir el narcotráfico. El narcotráfico. Es decir, el desvío de combustible está favoreciendo no solamente el contrabando del subsidio, del combustible subsidiado por el pueblo boliviano, sino también está favoreciendo a los narcotraficantes que día a día están creciendo y fortaleciéndose en nuestro país. Y bueno, su coreografía, reitero, finge luchar contra el contrabando. No responden lo demás. Nosotros hemos planteado al final un glosario de preguntas que quisiéramos que nos respondan, se las vamos a compartir a ustedes en el documento que se va a entregar, pero sobre todo quisiéramos decirle al gobierno nacional y quisiéramos decirle al señor Dorgatén y compañía, a todos sus compinches, ya basta. ¿Qué les ha hecho este país? Más que parirlos, hacerlos estudiar, darles una profesión, darles una familia. ¿Qué les ha hecho este país para que los sigan apuñalando? ¿Por qué odian tanto a Bolivia? ¿Por qué nos siguen asaltando todos los días? ¿Por qué siguen apuñalando a yacimientos que ya está sangrando? Ya se está arrastrando sangrante yacimientos por el puñal que ustedes le han clavado por la espalda, traicionando la nacionalización, traicionando el proceso de cambio, traicionando el modelo social comunitario. ¿Qué les ha hecho este país para que lo odian tanto? ¿Qué les hemos hecho el pueblo boliviano para que nos odian tanto, para que nos apuñalen y sigan robando a manos llenas todos los días? Sigan procesándonos, sigan cometiendo injusticias, No tenemos miedo. Sigan amenazándonos, sigan insultándonos, sigan amenazándonos anónimamente, síganos insultando con sus páginas truchas. Por lo menos dejen de molestar a la gente de nuestro entorno. Les arman procesos con documentos falsificados. Creen que de esa manera van a afectar a Teresa Morales, a Carlos Romero. No, nosotros no tenemos miedo. No tenemos miedo de los mafiosos. Es decir, tener miedo de los corruptos sería lo último que nos pase en la vida. No les tenemos miedo. Los vamos a seguir denunciando. Los vamos a seguir denunciando hasta que devuelvan el último peso que se han robado de este país y purguen su castigo por traicionar a la patria. Esta es una traición a la patria. Y nosotros estamos en defensa de la patria. Es nuestro único interés. Y agradecemos a ustedes, periodistas, mujeres y varones, que valientemente nos han estado dando cobertura este tiempo, porque aquí estamos en desventaja. Estamos. Funcionalizan fiscales,
¿Hasta cuándo va a seguir vegetando ese señor de Sucre? ¿Hasta cuándo va a seguir vegetando? No sea sinvergüenza. Fiscal General del Estado, usted es defensor de los intereses del Estado y de la sociedad del pueblo boliviano. No hace nada. ¿No le duele? ¿No le sensibiliza semejante daño económico al país? Aquí los que realmente nos están acompañando son ustedes, porque los cómplices de este gran robo están ahí al lado. Son las mismas bancadas de oposición, a excepción de la bancada patriótica del MAS del sector de Evo Morales, del verdadero movimiento al socialismo. El resto de las bancadas, cómplices, no dicen nada, no fiscalizan. Por tanto, esta batalla la vamos a seguir llevando adelante con nuevas batallas con ustedes y seguramente con el apoyo que recibimos también de gente que nos pasa información, de gente inclusive de algunos organismos internacionales. Muchas gracias. Carlos, estas denuncias, las otras, recogeremos más preguntitas y respondemos en bloque para ganar tiempo. ¿Se ha formalizado esas denuncias ante el fiscal del Estado? Ya, muchas gracias. Como para actualizar, recordar que la población tenga el daño, la comparación que han hecho la importación de las empresas mineras y lo que ha hecho el Estado por nuevo actualización para tener. En 15 meses solo de COPEP del puerto de Antofagasta de Chile, 723 millones de dólares ha pagado más yacimientos que lo que paga la empresa minera San Cristóbal importando diésel del mismo puerto y del mismo proveedor de manera directa. Respecto de la consulta, sí hemos formalizado estas denuncias. Yo era escéptico de hacerlo porque tendrían que actuar de oficio, ¿no es cierto? Me ha convencido finalmente la compañera Teresa y los compañeros. Vamos a formalizar esta denuncia. Yo era escéptico de hacerlo porque, miren, los narcoaudios se ha denunciado. No, esto me pidió el presidente Evo Morales, que recuerde en esta conferencia de prensa, casi me olvido. Me decía, recuérdales al pueblo boliviano a través de la gentileza de la prensa. Recuérdales. Yo he denunciado ante la Fiscalía los narcoaudios, la contraorden en una acción de interdicción, ustedes recuerdan. Ningún resultado hasta hoy día, ningún resultado. Más bien los denunciados en esos narcoaudios han sido recientemente ascendidos y han sido premiados en la nueva orden de destinos. Se están haciendo cargo de Yacuiba, que es un punto álgido de narcotráfico. ¿No es cierto? Pero ya, me ha convencido. Vamos a trasladarnos a Sucre en el transcurso de esta semana y vamos a formalizar estas denuncias. Don Carlos, de su entorno, usted habla de un entorno que están siendo procesados. Hay gente que consideran ellos cercana a nosotros, les arman procesos, fragúan documentos, empiezan a hostigarlos, a perseguirlos, hacen acciones directas, quieren hacer detenciones extrajudiciales, les dicen armemos algo contra Romero y te vamos a dejar de presionar. Lo que pasa es que la gente no denuncia, porque la gente tiene miedo. Tiene razón, estamos frente a mafiosos, la gente tiene miedo. Tal vez nuestro caso es diferente. Ustedes trabajan con esto, nosotros hemos pasado por el manejo de Estado, pero la gente de a pie, los ciudadanos, tienen miedo. Hay mucha gente de mi entorno que la están procesando, la están persiguiendo con documentos falsos y le están proponiendo que armen algo contra mí para callarme y de esa manera los van a dejar tranquilos. Don Carlos, si existe tanta susceptibilidad en este tema del manejo de las denuncias con el Ministerio Público, ¿de qué manera se debe proceder en esta investigación legal sobre estas irregularidades que ustedes están denunciando? La denuncia de la Asamblea. Bueno, ustedes saben, hemos presentado también la denuncia a la bancada del MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces, nosotros
al presentar la denuncia al Ministerio Público, y como parte denunciante vamos a tener la legitimación activa que nos va a permitir promover una serie de requerimientos fiscales para, por ejemplo, verificar la base de datos de la aduana o del INE, o las facturas, o los cargos cisternas. Pero además, paralelamente, nuestros compañeros diputados del MAS tienen que promover las acciones de fiscalización que vayan en paralelo, y obviamente ustedes tenemos que hacerlo público, porque esa es la fórmula que creo va a ser exitosa. Teresa. También vamos a hacer la denuncia internacional como corresponde, debidamente validados en el espacio nacional. Existen espacios internacionales para este tipo de operaciones, porque esto también tiene que ver con la operación en paraísos fiscales, la legitimación de ganancias ilícitas, que se llama lavado de dinero, y esto en el mundo está penado, y hay entidades que tienen espacios donde uno puede presentar quejas y se puede hacer una fiscalización internacional a quienes están el sobreprecio, como ya alguna vez Carlos Romero lo explicó. Si a uno le pagan si Trafigura le paga el sobreprecio al funcionario de YPFB que le está depositando un precio excesivo, supongamos cualquier coima, yo voy a comprar unos papeles para mi oficina y le voy a pagar una coima, el señor le va a pagar una coima al funcionario, ¿dónde te deposito? Y él le dice, deposítame en las Islas Vírgenes. Eso está pasando. Trafigura está depositando en la cuenta de cualquier funcionario boliviano en Islas Vírgenes, o en Panamá, o en cualquier lugar en paraísos fiscales. Eso es un delito internacional, penado con cárcel, porque además eso está pensado en el mundo que termina financiando el terrorismo internacional. Por lo tanto, eso tiene persecución internacional, y hay mecanismos para hacer persecución internacional. No se olviden que eso está en muchos países penado y perseguido. Entonces, no vamos a parar. No va a ser solo este espacio. Están esos 700 millones. No, señor. Tiene que haber la manera. Justo el tema de movilidades que tiene que ver con drogas, eso lo vamos a abordar en otro momento. Yo no quisiera desviar, pero sí, con relación a su primera pregunta, que es muy importante, investigar legitimación de ganancias ilícitas. Porque el Banco Central, en su informe del 2022, ha incorporado un ítem que dice errores u omisiones. 1.800 millones de dólares, que no tiene respaldo legal. Las cuentas del Banco Central. En las cuentas del Banco Central. Eso ha hecho saltar la alarma de Gafi, ¿no es cierto? Y Gafi tiene que hacer una investigación de cómo se está pretendiendo lavar dinero sucio. La segunda instancia, Global Witness, tiene base en Londres. Ellos han hecho precisamente una buena parte de la investigación del caso Lava Jato. Entonces, nosotros vamos a hacer llegar toda esta documentación y respaldo a Global Witness para que ellos puedan promover una investigación internacional. Muchas gracias. Señor Carlos Romero, cuando usted hizo la denuncia contra la empresa Trafigura, y el PPB lanzó unos datos indicando que la participación del gobierno con esta empresa fue más del 50% bajo la gestión de Evo Morales, ¿qué diría frente a eso? Que manipulan de la siguiente manera. Primero, yo he señalado 90% monopoliza Trafigura la compra de diésel y gasolina. Ellos han dicho, no, antes era 50%, más bien hemos bajado a 26%. No. Hemos demostrado con los documentos que les entregamos en la anterior oportunidad, Y ahora también. y ahora también en la base de datos, Trafigura se desdobla. Trafigura está integrada por varias empresas que forman parte del mismo holding. El holding se llama Trafigura. Uno de los integrantes
¿no es cierto? Es Trafigura, es holding Trafigura. Entonces a eso nosotros hemos llamado subtrader. Entonces, cuando no le compran directamente a Trafigura, firman el contrato con el miembro del holding Trafigura, que es el subtrader. Y de esa manera, ellos desagregan las compras, desdoblan a Trafigura, fingiendo que nuestra denuncia es falsa, que Trafigura no monopoliza el 90%. Pero si nosotros sumamos los contratos desagregados en los subtraders del mismo holding, es 90%. Esas eran las palabras de los exministros de Evo Morales, Teresa Morales y Carlos Romero, ambos miembros importantes del gobierno de Evo Morales. Denunciaron un presunto sobreprecio por más de 723 millones de dólares en la compra de diésel por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y YPFB a una empresa chilena mediada. Desde el gobierno instaron a no mediatizar este caso y formalizar una denuncia. Con base en datos de la Aduana Nacional de Bolivia y la Aduana de Chile, la exministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Teresa Morales, afirmaba que esta irregularidad es por 15 meses desde enero de 2022 hasta marzo de 2023. Explicaron con detalle cuál es el presunto sobreprecio comparando la importación por kilo de diésel a empresas privadas en comparación de la importación que hizo YPFB, y se evidencia un sobreprecio evidente. La viceministra de Comunicación se pronunció al respecto e instó que toda denuncia que surja debe ser enviada a la instancia que corresponde, como la Fiscalía, para que determine si es que se cometieron algunas irregularidades, mientras que el exministro de Gobierno, Carlos Romero, sugería que los funcionarios de YPFB, los funcionarios del Ministerio de Hidrocarburos y los funcionarios de la Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH deben ser investigados por esos presuntos hechos de corrupción. Recordemos que en marzo, tanto Carlos Romero como Teresa Morales entregaron a un grupo de los legisladores evistas este informe de la supuesta corrupción en yacimientos por la compra de diésel y gasolina con un presunto sobreprecio. Carlos Romero aseguraba que el gobierno se ha emborrachado de poder y que hoy somos un país exportador de cocaína. El exministro indicó que Bolivia pasó a ser un país de tránsito a exportador de droga. El exministro volvió a arremeter contra el gobierno de Luis Arce y aseguró que Luis Arce Catacora se ha emborrachado de poder y ahora somos un país exportador de cocaína. En algún momento se perdieron, son como gente que se ha emborrachado con el poder, manifestaba este exministro. Carlos Romero considera que el presidente Luis Arce empezó bien su gobierno, pero llegó a media gestión borracho de poder, al extremo que en la actual gestión se protege la corrupción y el narcotráfico. Argumentó que el gobierno ha priorizado sus negocios y está envuelto en denuncias de corrupción. A mí, un ex rector de universidad privada que conversaba el otro día me dice: he logrado audiencia con un ministro y le estoy pagando $1.500 por la audiencia, denunciaba la exautoridad sin dar mayores detalles. Carlos Romero hacía un detalle de todas las denuncias contra el actual gobierno y dijo que hay casos de contrabando y de maletines diplomáticos negociados, escalonados en yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, en la administradora boliviana de carreteras y en el caso de los guerreros digitales. Y la protección al narcotráfico es grosera. Naciones Unidas ha dicho que estamos casi igualando el volumen de exportación de cocaína que Colombia. Nosotros hasta hace unos años atrás, por los organismos internacionales, fuimos calificados como un país de tránsito de droga. Hoy día somos un país exportador de cocaína, apuntaba Carlos Romero. El exministro considera que para administrar el aparato del Estado es necesario contar con la estabilidad personal y emocional. Además de tener valores, hay que saber que en la administración pública hay que correr como Fórmula 1 y hay que trabajar de lunes a domingo, 18 horas al día. No sucede eso ahora, han priorizado sus negocios, señalaba el exministro, quien junto a Teresa Morales hizo polémicas denuncias una vez más contra el gobierno de Luis Arce Catacora. ¿Cuál será la reacción o la respuesta del gobierno nacional
Frente a todas estas denuncias, ¿creen ustedes que el gobierno de Luis Arce Catacora está incurriendo en todos estos hechos de corrupción? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.